Buenos días, mis estimados niños del quinto A y B de educación primaria de nuestro colegio GEUNI. Bienvenidos una vez más al área de comunicación. El día de hoy trataremos el tema 75, predicado, clases y modificadores. Con ustedes, la profesora María Isabel Luyo Cordero. Con la bendición de Dios Padre Todopoderoso y el cuidado amoroso y maternal de María Santísima, empezamos. Siempre con nuestra oración de la mañana, hoy lunes 29 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy quiero escuchar tu voz y seguir tus enseñanzas, tus mandatos, tu ley. Quiero conocer tu vida, tus palabras y tus gestos de verdadero amor, ese amor puro y real que solo tú sabes dar. Padre, enséñame a vivir como tu discípulo y a seguir tus pasos. Abre mi corazón, mis oídos y mi inteligencia para que pueda recibir tu mensaje y cambiar mi vida. Quiero escuchar tu voz para vivir cada día más cerca de ti. Señor, sé la luz que guía mi camino para que no me pierda entre tanta penumbra y desolación. Te lo pido de corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana. Dios bendiga todo lo que te propongas. Bien, las recomendaciones a trabajar con positivismo y alegría, organizar nuestro tiempo, concentrarnos, tomar los apuntes en su cuaderno a través de esquemas y observando el video. Es muy importante. Desarrollar las páginas 238 y 239 y el formulario Google después. Pero primero, practicar. Bien, comenzamos con el predicado. Tenemos ahí el cobrador entrega el boleto a los pasajeros. Vamos a analizar, a ver, ya la semana pasada hemos visto sujeto. Ahora vamos a ver el predicado. Para el predicado, primero hay que hallar, como siempre, el verbo. ¿Cuál sería el verbo? ¿Cuál es la acción? Mis, entrega. Bien, entonces a ese verbo, como es palabra importante y va a estar dentro del predicado, le vamos a llamar núcleo, núcleo del predicado. Y luego vamos a preguntar, no vamos a preguntar, ¿no? Al verbo, ¿ya? ¿Listo? ¿No? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hace el cobrador? Entrega el boleto a los pasajeros. Entonces, todo esto es el predicado. ¿Quién entrega el boleto a los pasajeros? El cobrador, sujeto. Entonces, ahí ya tenemos sujeto y aquí predicado. Entonces, acá me dice que predicado, que observamos, es todo lo que se dice del sujeto. Es el elemento más importante de la oración bimembre. ¿Por qué? Porque sujeto más predicado ya conforma una oración bimembre. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver las clases de predicado. Hay dos clases, predicado verbal y predicado no verbal. Predicado verbal cuando su núcleo, nos dice aquí, cuando su núcleo es un verbo. Correcto, cuando su núcleo es un verbo. Por ello se llama predicado verbal. Pero del predicado verbal, vamos a colocarle acá, que su núcleo es un verbo, va a haber de dos clases.
con verbo copulativo, ya, y con verbo no copulativo. Vamos a ver. Con verbo copulativo. Tú eres estudioso. ¿Cuál sería el verbo? Mis. El verbo es eres, ¿ya? ¿Qué sería el núcleo del predicado? Ya. ¿Quién es estudioso? Tú. Ajá. Sujeto. ¿Y qué pasa contigo? Eres estudioso. Predicado. Ahora, ¿pero qué tipo de predicado? Mis. Predicado verbal. Bien, predicado verbal. ¿Pero de qué tipo? Ah, cuando es con verbo copulativo están los verbos ser y estar. Ser y estar, ¿correcto? Y aparte, al costa puede estar cualquiera de estos verbos, ser y estar, ¿ya? Y aparte, cualquiera de estos dos verbos, ¿ya? Ser y estar, más de repente un atributo, es decir, una cualidad que le van a dar al sustantivo. ¿Cómo es eso, Miss? Vamos a ver acá. Mira aquí. Ser, estar. Aquí está el verbo ser. Y aquí vemos estudioso. Acá vemos que ese es un atributo a tú, ¿verdad? Entonces, ese es predicado verbal, ya, pero con verbo copulativo. Predicado verbal con verbo copulativo, porque tiene ser y estar más el atributo. A ver, mis otra práctica, vamos a ver, él es amable. Ya, tenemos es, que es núcleo de predicado. ¿Quién es amable? Él, sujeto. ¿Qué pasa con él? Él es amable, predicado. Ahora, verbal, sí, mis, porque tiene verbo. Ya, predicado verbal. Con verbo copulativo o con verbo no copulativo. A mis tiene es, ya, ser, estar, ya. Entonces, predicado, mis, predicado verbal con verbo copulativo. Y aparte de tener los verbos ser y estar, tiene, mira, amable es un atributo a él. Ya. Ellos están enamorados. Verbo, están. Ya. Núcleo del predicado. ¿Quiénes están enamorados? Ellos. Sujeto. ¿Y qué pasa con ellos? Están enamorados. ¿Qué predicado es? Verbal. ¿Por qué? Porque aquí hay un verbo. Y ahora, a ver. ¿Qué más? ¿Con verbo copulativo o con verbo no copulativo? A mis, verbo ser y estar. Están enamorados. Ya, listo. Y aparte, enamorado, un atributo a ellos. Entonces, acá sería verbo copulativo. Continuamos. Bien. Y no hay que olvidar que este verbo, como hemos tratado en clases anteriores, que este verbo copulativo, eres, es, está, son dependientes. Porque yo digo, tú eres, él es, ellos están, pero me van a decir, ¿qué cosa pasa con eres, es y están? Entonces, necesitan a este atributo para darse a entender. Bien, ahora tenemos predicado verbal, pero con verbo no copulativo. Entonces, recordemos que el predicado verbal, su núcleo es un verbo, correcto, y se divide en verbo copulativo, que ya hemos visto el ejemplo anterior, ser y estar, más atributo, y verbo no copulativo, que es un verbo independiente. Vamos a ver, tú estudias mucho. ¿Cuál es la acción? Estudias.
Ya, este es el verbo, correcto. Entonces, núcleo del predicado. ¿Quién estudia mucho? Tú. ¿Qué pasa contigo? Estudias mucho. Predicado. ¿De qué tipo? Verbal. ¿Por qué? Porque tengo un verbo. Ahora, ¿de verbo copulativo o no copulativo? No copulativo porque no tiene ser, estar ni atributo. Aparte, tú estudias. Ajá. Ahí está independiente, ¿verdad? No necesita nadie más. Entonces, no copulativo. Ella cocina todos los días. Verbo, cocina. ¿Quién cocina todos los días? Ella. Ya. ¿Qué pasa con ella? Cocina todos los días. Predicado. ¿De qué tipo? Verbal. ¿Por qué? Porque es un verbo. Ahora, copulativo o no copulativo. Ella cocina. El verbo es independiente, mis. Entonces, predicado verbal no copulativo. Ellas juegan en el parque. Verbo, juega. ¿Quiénes juegan en el parque? Ellas. Sujeto, ¿y qué pasa con ellas? Juegan en el parque. Predicado verbal, mis. ¿Por qué? Porque es un verbo. ¿Ya? Copulativo, no copulativo. No copulativo. ¿Por qué? Porque el verbo es independiente. ¿Ya? Correcto. Hemos terminado los tipos de predicado verbal. Entonces, ahora vamos a ver predicado no verbal. Ajá. Cuando su núcleo no es un verbo, sino puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o puede ser un adverbio. El verbo está ausente, ya su omisión se indica mediante una coma. Entonces vamos a ver acá en nuestra esquemita, vamos a tener predicado no verbal. Y de predicado no verbal vamos a hacer, de hecho que aquí nos dice que no hay verbo, ¿verdad? Bien, y que tenemos predicado nominal, acá tenemos predicado adverbial, y en predicado nominal su núcleo ya no va a ser un verbo, sino va a ser un sustantivo o va a ser un adjetivo. Y aquí, esto va a ser un adverbio. Miremos. Predicado nominal. Cuando su núcleo es un sustantivo o un adjetivo. Mariana, poemas. Ya. Miss, ¿cuál es el sujeto? Ya. Fácil, Miss. Sujeto es Mariana. Ya. ¿Qué se dice de Mariana? Mariana, poemas. Ya. Predicado. Entonces, ¿cuál es el verbo? Uy, Miss, el verbo no dice que está omitido por la coma. ¿Ya? O sea, María escribe poemas, puede ser, ¿verdad? Pero acá yo no puedo colocarle como núcleo de predicado la coma. Entonces, pasa a la siguiente palabra. Entonces, la siguiente palabra será núcleo del predicado. Pero hay que ver qué será. Si será sustantivo, adjetivo o adverbio. Poema, mis poema es un sustantivo. Bien, si es un sustantivo que es predicado ya nominal. Predicado nominal. Mi, si se quiero colocarle el nombre completo, ¿cómo sería? Bien, sería predicado no verbal nominal. Correcto, predicado verbal, predicado no verbal nominal. A ver, Juliana, secretaria. ¿Cuál es el sujeto? Juliana, Miss. Ya.
sujeto Juliana. Vemos aquí, uy, Miss, han omitido al verbo. Entonces, quiere decir que ahí tenemos el predicado. Muy bien. Entonces, acá también el predicado. Como aquí está la coma omitida, Julia es secretaria, debe ser, ¿verdad? Pero no podemos colocar como núcleo a la comita, colocamos como núcleo a la siguiente palabra. Pero tenemos que saber, secretaria, correcto que es. A mí, secretaria es sustantivo. Ya, bien. Entonces, si es sustantivo, ¿qué predicado es? Nominal. Pero nombre completo, predicado no verbal, no verbal. ¿De qué tipo? Nominal. Aquí ya tenemos. Ujú. Ahora sí, continuamos. Ahora nos dice, ajá, uy, seguimos con el predicado nominal. ¿Por qué? Recuerden acá, predicado ya no verbal. Predicado no verbal, recordemos nuestro esquemita, su núcleo no es un verbo. Y hay dos tipos, ¿correcto? Predicado nominal, ¿verdad? Y también hay predicado adverbial. Y luego tenemos aquí predicado nominal, su núcleo va a ser un sustantivo o va a ser un adjetivo, su núcleo. Y en predicado adverbial, ya, el núcleo va a ser el adverbio. Dice aquí, ellos alegres. Ellos, mi sujeto, y aquí alegres, predicado. Bien, esta comita posiblemente era el verbo. Ellos están alegres, pero no puede ser la comita un núcleo. Entonces, pasaría a la siguiente palabra. Este sería el núcleo del predicado. Pero hay que definir alegres. ¿Qué cosa es? Miss es un adjetivo, un adjetivo. Entonces, si es un adjetivo, el predicado es no verbal, pero nominal o adverbial. Miss, nominal porque es adjetivo. Entonces, nominal. Correcto. Alex, responsable. Alex, sujeto, responsable, predicado. Núcleo responsable. ¿Por qué? Porque esta comita no puede ser el núcleo. Le pasa la siguiente palabra, entonces sería, en vez de decir Alex es responsable, dice Alex responsable. Este sería el núcleo del predicado. Ahora, para definir responsable, sustantivo, adjetivo o adverbio. Mis es adjetivo. Si es adjetivo, entonces, ¿cómo es? Predicado, no verbal, nominal o adverbial. Nominal, mis. ¿Por qué nominal? Porque su núcleo es es un adjetivo. Bien, continuamos. Ahora tenemos el predicado adverbial, pero recordemos siempre nuestro esquemita para poder estar en la práctica, ¿correcto? Entonces, predicado no verbal, siempre vamos a repetir, su núcleo no es un verbo. Y hay dos tipos, predicado nominal y hay predicado adverbial. ¿Verdad? Predicado nominal, su núcleo puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. Y el núcleo del predicado adverbial siempre es un adverbio. A ver, tu cuaderno ahí, ¿cuál sería el sujeto? El sujeto sería tu cuaderno predicado ahí. ¿Ya? Bien, la comita no puede ser el verbo, entonces pasa a lo siguiente.
Bien, entonces este sería el núcleo del predicado. ¿Y ahí qué cosa es? Sustantivo, adjetivo o adverbio. Es adverbio, Miss, porque nos indica ahí lugar. Entonces aquí es predicado no verbal. ¿De qué tipo? Adverbial, Miss. Ya. El libro allá. Ah, Miss, acá es sujeto y aquí es predicado. Aquí está, ahí debió decir, el libro está allá, pero como no está el verbo, pasa al siguiente y ese sería el núcleo del predicado. Sustantivo, adjetivo, adverbio. Allá, adverbio mis, indica ahí ubicación, ya lugar. Entonces aquí el predicado ya será predicado no verbal y de qué tipo adverbial mis, adverbial. ¿Por qué? Porque su núcleo es un adverbio. Bien, ahora vamos a practicar. Bien, acá tenemos nuestro esquemita. Entonces, encuentra el predicado de estas oraciones. Luego subraya el núcleo, indica qué clase de predicado es en cada uno. Predicado sabemos si es verbal, si tiene un verbo como núcleo, es predicado verbal y puede ser verbo copulativo, verbo no copulativo. Verbo copulativo es que tiene que tener ser y estar más un atributo y no copulativo es un verbo independiente. Ahora, si el núcleo del predicado no es un verbo, se llama predicado no verbal, que puede ser nominal, cuyo verbo es un sustantivo, un adjetivo, y el adverbio es un, ya verbial es un adverbio. A ver, tu borrador y tu regla encima de la mesa. Pues miren la comita, ahí ustedes se pueden dar cuenta. A mí, entonces aquí, esto de aquí es un sujeto y esto de aquí es un predicado. Bien. Ahora, si la comita no puede ser núcleo predicado, ¿quién sería? Amis, lo que sigue. Ya, núcleo del predicado. Bien. Ahora, encima, ¿será un predicado verbal? No, mis, no hay verbo. Acá sería aquel que no tiene verbo. Bien, entonces sería un predicado no verbal. Pero ahora hay que ver de qué tipo, nominal o adverbial. A mis, encima, ¿qué es? Ah, encima, mis, es un, ya, es un adverbio, mis, ya, de lugar, mis. Entonces, a mí se llama, entonces, predicado no verbal, ya, adverbial. Bien, seguimos. La novela de ciencia ficción me fascina. Ya, ¿cuál sería el verbo? Fascina, mis, que indica acción. Ya, verbo, núcleo de predicado. ¿Qué me fascina? Las novelas de ciencia ficción. ¿Qué pasa con la novela de ciencia ficción? Me fascina. Predicado. Ya. Fascina, ¿qué es? Mis es un verbo. Ya. Ahora tengo que ver, entonces un predicado verbal. Bien. Verbo copulativo, no copulativo. Mis, pero no tiene ser estar. Y fascina es independiente. Entonces sería predicado verbal no copulativo. ¿Correcto? Ya. Ese cajón lleno de chocolate. Mis, la comita. Ajá, entonces aquí sería sujeto y el resto sería predicado. Si la comita no puede ser núcleo, entonces ¿cuál sería el núcleo? Ah, mis, lleno. Ya, núcleo del predicado. Entonces, si no hay un verbo, mis, sería predicado no verbal. Predicado no verbal. ¿Pero de qué tipo? Lleno. ¿Qué sería ese lleno? Ese cajón lleno de chocolate, mis, lleno de chocolate. Entonces, lleno es una cualidad, ¿verdad? Ajá. Entonces acá sería un adjetivo. Entonces, predicado no verbal, mis, nominal. Listo, nominal. ¿En qué página estamos? En la página 235. Ya, siguiente. Algún día yo escribiré una novela.
Ya, uy, Miss, el verbo es escribiré. Ya, está desordenada la oración. ¿Qué le parece que lo ordenamos? Ya, vamos a ordenar la hora, vamos a ordenar la oración. Entonces acá sería, ¿quién escribirá? Yo. Yo escribiré, yo escribiré una novela genial algún día. Listo, ya hemos escrito. Ahora tenemos escribiré, tenemos ahí que es el verbo, núcleo predicado. ¿Quién escribirá? Yo, sujeto, y todo lo demás es predicado. Pero será verbal o no verbal. Miss, escribiré es un verbo, entonces verbal. Copulativo o no copulativo. Escribiré está independiente, entonces no, ya, copulativo. Mal de muchos, consuelo de tonto. Ah, Miss, acá hay una comita, entonces esto de aquí es sujeto y el resto es predicado. ¿Ya? Si la comita no puede ser núcleo, es lo siguiente, Miss, el núcleo del predicado. Entonces, ¿y esto es verbo? No, Miss. Entonces, predicado no verbal. Pero hay que ver si es nominal o adverbial. Consuelo, ¿qué es? Ah, Miss, consuelo sería un sustantivo. Entonces, si es un sustantivo, sería predicado no verbal, ya, nominal, Miss. Hemos terminado de desarrollar los ejercicios de la página 235. Ahora vamos a ver los núcleos, vamos a ver la estructura del predicado. En estructura del predicado tenemos núcleo, predicado, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. Vamos a ver por parte. Dice que ya hemos visto núcleo predicado, es el elemento más importante, lo constituye un verbo conjugado en los casos que hemos visto anteriormente. Cecilia camina por el parque. ¿Cuál es el verbo? Camina, yo camino, él camina, ella camina. Ah, ese es el verbo. Entonces, si es el verbo, núcleo del predicado. ¿Quién camina por el parque? Cecilia. ¿Y qué pasa con Cecilia? Camina por el parque. Predicado. Estamos viendo los elementos. Ellos meditan antes de cenar. ¿Cuál sería el verbo? Medita. Medita, entonces el núcleo de predicado. ¿Quiénes meditan? Ellos, sujeto. ¿Y qué pasa con ellos? Meditan antes de cenar. Predicado. Hemos visto el núcleo del predicado. Ahora vamos a ver el objeto directo. Otro elemento es la palabra o conjunto de palabras sobre el cual recae la acción del verbo de manera inmediata, directa, y se reconoce con la pregunta ¿qué es lo que más verbo más sujeto? A ver, vamos por parte. La joven entrega rosas. ¿Cuál sería el verbo? Entrega. ¿Ya? Verbo o núcleo de predicado. ¿Quién entrega rosa? La joven, sujeto y todo lo demás predicado. Ahora, hay que preguntar, ¿ya? ¿Qué es lo que entrega la joven? Mire, ¿qué es lo que entrega la joven? Rosas. Ajá. Y la respuesta que llegaría a ser un objeto directo. Otra vez, ella prepara un pastel. Prepara es un núcleo. ¿Quién prepara un pastel? Ella. ¿Qué pasa con ella? Prepara un pastel predicado. ¿Correcto? Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que prepara ella? Un pastel. La respuesta a un pastel sería objeto directo. ¿Ya? Entonces, hasta el momento estamos encontrando al objeto directo. Ajá. Vamos a ver aquí. Seguimos con el objeto directo. Ya hemos visto la primera pregunta. Saúl mira a María. Mira sería núcleo del
predicado. ¿Quién mira a María? Saúl. Saúl sujeto. ¿Y qué pasa con Saúl? Mira a María, predicado. Preguntamos, ¿a quién? Ya, ahora el verbo. Mira Saúl a María. La respuesta, objeto directo. Juan saluda a Felipe. ¿Cuál es el verbo? Saluda. ¿Quién saluda a Felipe? Juan. ¿Qué pasa con Juan? Saluda a Felipe, predicado. Preguntamos, ¿a quién saluda Juan? A Felipe. A Felipe llegaría a ser el objeto directo. Y ya hemos visto las dos preguntas. Bien, los dos casos de objeto directo. Objeto indirecto es la palabra o conjunto de palabras que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo. Bien, ahí están las preguntas. ¿A quién más verbo más objeto directo más objeto? ¿Para quién o para quiénes más verbo más objeto directo más objeto? O sea, para que haya un objeto indirecto, tiene que haber su hermano objeto directo. Bien. Rosabel enseña su dibujo a sus compañeros. Verbo. Enseña. ¿Quién enseña su dibujo a sus compañeros? Rosabel. ¿Qué pasa con Rosabel? Enseña su dibujo a sus compañeros. Ahora, primero hay que hallar al objeto directo. ¿Qué es lo que enseña Rosabel? Su dibujo. ¿Ya? Objeto directo. Ahora, ¿a quién enseña su dibujo Rosabel a sus compañeros? Esa respuesta, objeto indirecto. A ver, Eleonor dibuja un bodegón para sus hijos. Verbo, dibuja. ¿Quién dibuja un bodegón para sus hijos? Eleonor. Sujeto, predicado. Preguntamos, hay que hallar el objeto directo primero. Ya, ¿qué es lo que dibuja Eleonor? Un bodegón. Objeto directo. Ahora hay que preguntar para esto de acá. ¿Ya? ¿Listo? Comenzamos. ¿Para quién? ¿Ya? Dibuja un bodegón. ¿Ya? Eleonor. Para sus hijos. Objeto indirecto. Las preguntas son ¿a quién o para quién? ¿No? Y toda la estructura. Ahora vemos acá. Seguimos. Los padres compran ropa para sus hijos. Verbo, compra. ¿Quién compra ropa para sus hijos? Los padres, sujeto. Y todo lo demás, predicado. ¿Qué es lo que compran los padres? Ropas, objeto directo. Ahora, ¿para quién? ¿Ya? ¿Para quién compran ropa los padres? Para sus hijos. Objeto indirecto. Fátima expone sus trabajos a sus estudiantes. Expone, núcleo predicado porque es verbo. ¿Quién expone su trabajo? Fátima. ¿Qué pasa con Fátima? Expone su trabajo a sus estudiantes. Predicado. Ahora, ¿qué es lo que expone Fátima? Su trabajo. Objeto directo. Ahora, preguntamos, ¿a quién o a quiénes expone su trabajo Fátima? A sus estudiantes. Objeto indirecto. No se olviden que para que haya objeto indirecto, primero tiene que haber un objeto directo. Bien, ahora queda ahí. Tenemos a los circunstanciales y son varios circunstanciales. Vamos a ver ahorita ya el complemento circunstancial. Dice que es aquel que expresa la circunstancia en que se realiza o escribe la acción del verbo. Tenemos un circunstancial de cantidad, señala la cantidad y se hace la pregunta ¿cuánto? A ver ahí, las personas esperan mucho. ¿Cuál es el verbo? Espera. ¿Quiénes esperan mucho? Las personas. Sujeto y lo demás predicado. Preguntamos, ¿cuánto esperan? Mucho. Complemento circunstancial de cantidad. Los niños juegan demasiado. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Juega. ¿Quiénes juegan demasiado? Los niños. ¿Qué pasa con los niños? Juegan demasiado. Predicado. ¿Ya? ¿Cuánto juegan? Demasiado.
circunstancial o complemento circunstancial de cantidad. Los jóvenes leen poco, verbo, leen. ¿Quiénes leen poco? Los jóvenes, sujeto. ¿Qué pasa con los jóvenes? Leen poco, predicado. Preguntamos, ¿cuánto leen? Poco. Complemento circunstancial de cantidad. Bien, hemos visto un complemento circunstancial de cantidad. Ahora vamos a ver del lugar. Indica dónde se realiza la acción y la pregunta que se hace es dónde. A ver. El profesor está aquí. ¿Cuál es el verbo? Está. ¿Quién está aquí? El profesor, sujeto. ¿Qué pasa con el profesor? Está aquí, predicado. Ahora preguntamos, ¿dónde está el profesor? Aquí. Ajá, complemento circunstancial de lugar. La joven duerme en el sofá. ¿Cuál es el verbo? Duerme, Miss. ¿Quién duerme en el sofá? La joven. ¿Qué pasa con la joven? Duerme en el sofá. Ya. Preguntamos, ¿dónde duerme la joven? En el sofá. Entonces, complemento circunstancial de lugar. La corona del viento está sobre la mesa. Verbo, está. ¿Quién está sobre la mesa? La corona del viento. ¿Qué pasa con la corona del viento? Está sobre la mesa. Preguntamos, ¿dónde está la corona del viento? Sobre la mesa sería complemento circunstancial de lugar. A ver, otro complemento. A ver, vamos a ver. Tenemos el complemento circunstancial de tiempo. Expresa cuándo se realiza la acción verbal. Se reconoce con la pregunta, ¿ya? ¿Cuándo? Rafael llegó hoy. Verbo, llegó. ¿Quién llegó hoy? Rafael. ¿Qué pasa con Rafael? Llegó hoy. Ahora, ¿cuándo llegó Rafael hoy? Complemento circunstancial de tiempo. Carla saldrá mañana. Verbo, saldrá. ¿Quién saldrá mañana? Carla. Sujeto. ¿Qué pasa con Carla? Saldrá mañana. Preguntamos, ¿cuándo saldrá Carla mañana? Complemento circunstancial de tiempo. Ella vendrá el sábado. Núcleo vendrá. ¿Quién vendrá el sábado? Ella. ¿Qué pasa con ella? Vendrá el sábado. Bien. ¿Cuándo vendrá ella? El sábado. Complemento circunstancial de tiempo. Ahora habrá otro complemento. Vamos a ver. Pero hago acordar que no son los únicos. También hay otro, ¿ya? Otro también puede ser circunstancial de modo. Y se hace la pregunta ¿cómo? Entre otros circunstanciales. Bien. Entonces aquí este esquemita lo van a copiar en su cuaderno. No se vayan a olvidar. ¿Qué es el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. Clase de predicado, predicado verbal, predicado no verbal. De predicado verbal sabemos que su núcleo, ya su núcleo de predicado es un verbo, ¿correcto? Que tenemos verbo copulativo y verbo no copulativo. Verbo copulativo tenemos aquí, ya, ser, estar, más el atributo, recordemos. Y no copulativo tenemos ahí, ya, que es un núcleo predicado, es un verbo bastante, es un verbo independiente. No se vayan a olvidar. Predicado no verbal, su núcleo predicado es verbo, no es verbo. Por lo tanto, puede ser un predicado nominal, un predicado adverbial. Donde, miren ahí, la comita no puede ser el núcleo predicado, pasa a la siguiente palabra, ¿correcto? Pasa a la siguiente palabra. Y la siguiente palabra, si es un sustantivo, es un adjetivo, el predicado es nominal. En el predicado verbial, ahí está la comita no puede ser núcleo, pasa a la siguiente palabra, correcto, este sería el núcleo, pero aquí es un adverbio, y si es un adverbio, es predicado adverbial, recuerden. Luego, hemos visto la estructura del predicado, entonces aquí hemos puesto una oración. Ella escribió apresurada 2 veces la carta para él en su oficina ayer, puntito. Ya.
Verbo, escribió, que sería el núcleo de predicado, siempre es un verbo, elemento más importante. Ya, aquí este sería el sujeto. Ya, cómo escribió ella de modo, no de forma apresurada. Se llama circunstancial de modo, indica el cómo se realiza la acción. Cuánto o cuántas veces escribió, ya señala la cantidad, 2 veces, sería circunstancial de cantidad. Ya preguntamos al verbo qué escribió o qué es lo que escribió ella, ya, o también puede hacerse la pregunta quién, pero en este caso, ¿qué es lo que escribió ella? La carta. Recae la acción de manera directa, acá tenemos el objeto directo. Ahora, ¿para quién escribió la carta ella? La respuesta es un objeto indirecto y la respuesta es para él. Recordemos que el objeto indirecto se beneficia o se perjudica con la acción. Ahora preguntamos, ¿ya? ¿Para dónde escribió ella en su oficina? La respuesta es un circunstancial de lugar que indica dónde se realiza la acción. Ahora preguntamos, ¿cuándo escribió ella? Ayer nos responden. Esa respuesta de ayer sería un circunstancial de tiempo. Y el circunstancial del tiempo expresa cuándo se realiza la acción verbal. Entonces, como estructura predicado, tenemos que siempre haber el núcleo predicado, objeto directo, objeto indirecto, y también tenemos los circunstanciales, modo, cantidad, lugar y tiempo. Listo, así de esta manera estamos presentando el análisis y la estructura. Copiar, son 2 esquemas que deben estar en su cuaderno. Bien, vamos a, antes de ingresar al formulario con 5 preguntas, vamos a ir al practicando en clase. Bien, nos encontramos en el practicando en clase número 75, prestando atención. Me dice que encuentra el predicado, indica de qué clase es. Acá tenemos verbal, ya si hay un verbo, predicado verbal, que puede ser copulativo o no copulativo. Copulativo si tiene ser, estar más atributo, y no copulativo si es un verbo independiente. Pero si el núcleo no es un verbo, es un predicado no verbal, que puede ser nominal si tiene sustantivo adjetivo como núcleo, o adverbial si tiene como núcleo un adverbio. Acá dice, me encanta el cine. ¿Cuál sería? Vamos a ver aquí el análisis correspondiente. ¿Cuál sería el verbo? Encanta. Bien, aquí encanta. ¿Qué me encanta? El cine. Aquí sería sujeto. ¿Qué pasa con el cine? Me encanta. A ver, aquí el núcleo es un verbo. ¿Y qué verbo es? Independiente. Entonces, el verbo independiente sería un predicado verbal, correcto, no copula, no copulativo, no copulativo. Pedro está en el mercado, ya, aquí, núcleo predicado, Pedro, sujeto, ¿y qué pasa con Pedro? Está en el mercado, hay que ver. Amis, tiene un verbo, predicado verbal. Mis, copulativo, ser y estar. Y hay aquí en el mercado es un atributo de Pedro, no mis. Entonces, el verbo aquí sería predicado verbal. Ya si no hay el atributo, entonces sería predicado verbal no copulativo. Bien, siempre hay que dejarnos llevar por la esquemita. Ahora, 2 actores presentarán su obra. Amis, aquí tenemos núcleo predicado, presentarán, ¿quiénes presentarán sus obras? 2 actores. ¿Qué pasa con 2 actores? Presentarán su obra. Ya, bien, ahora, ¿qué predicado es? Amis tiene un verbo, predicado verbal. Ahora, ¿qué será? ¿Copulativo o no copulativo? El verbo es independiente. Y si es independiente, amis es no copulativo. Correcto. Ahora, me dicen aquí, encuentra el predicado, indica qué clase es. Si es un predicado no verbal, nominal o adverbial. Acá tenemos el esquemita. Carlos dibuja rostro, Alex paisaje. Verbo, dibuja, núcleo de predicado. ¿Quién dibuja rostro? Carlos, sujeto. ¿Qué pasa con Carlos? Dibuja rostro hasta aquí porque hay un punto.
Entonces, si aquí hay un verbo, es un predicado verbal. Y si el verbo es independiente, es no copulativo. Ahora que hay otra oración, acá hay una comita, entonces aquí sujeto y el rostro no, y lo que sigue ya es un predicado, pero tenemos ahí, si la comita está y no puede ser núcleo, pasa a la siguiente palabrita, ¿correcto? Entonces este sería el núcleo. Hoy, si el núcleo no es un verbo, ya es un predicado no verbal, puntito, ya, predicado no verbal. Pero, paisaje, ¿qué cosa es? Paisaje es un sustantivo. Y si es un sustantivo, miren nuestro esquemita allá. Se llama predicado no verbal nominal. Ya. Yo trabajo arriba, Vanessa abajo. Aquí trabajo núcleo predicado. ¿Quién trabaja arriba? Yo, sujeto que pasa conmigo, trabajo arriba. Predicado, tiene un verbo, predicado verbal. Copulativo o no copulativo, es un verbo independiente. No copulativo. Vanessa, abajo. A ver, la comita, ya le coloco la comita. Entonces, sujeto, predicado. Si esto no puede ser un núcleo, pasa a la siguiente palabra, ya. Núcleo predicado, Si el predicado no es un verbo, es un predicado no verbal. ¿De qué tipo? Dice abajo. Adverbio. Entonces, si esto de aquí es un adverbio, es un predicado no verbal adverbial. Correcto. Y ya hemos resuelto el número 2. Analiza los elementos del predicado. Vamos a ver, analiza los predicados de las siguientes oraciones. Vamos a analizar sus elementos. Vamos para hallar los elementos de predicado. Tenemos que hay núcleo de predicado, que es un verbo siempre, objeto directo que hace la pregunta, ya, qué o qué es lo que, más verbo más sujeto, o a quién más verbo más sujeto, y se obtiene el objeto directo. Para el objeto indirecto, la pregunta es a quién más verbo más sujeto directo más sujeto, o para quién más verbo más objeto directo más sujeto. O sea, para que haya el objeto indirecto tiene que haber el objeto directo. Circunstancial son complementos que acompañan. Si es de cantidad, se hace la pregunta cuánto más el verbo. Si es de modo, se hace la pregunta cómo más el verbo. Si es de tiempo, se hace la pregunta cuándo más el verbo. Y si es de lugar, se hace la pregunta dónde más el verbo. Y hay más complementos, pero estamos tratando en esta clase solo de 4. A ver, lentamente llegaban los mensajes. Verbo llegaba. ¿Quiénes llegaban? Los mensajes. Sujeto que pasaba con los mensajes, lentamente llegaba. Predicado. Uy, ¿cómo llegaban los mensajes? Lentamente. ¿Y quién hace la pregunta cómo? Mis complemento circunstancial de modo. Fácilmente. Gisela compró en el supermercado el libro. Verbo compró. ¿Quién compró en el supermercado el libro? Gisela. ¿Qué pasa con Gisela? Compró en el supermercado el libro. Preguntamos, ¿qué es lo que compró Gisela? El libro. Ya, objeto directo. ¿Dónde compró? En el supermercado. Esa pregunta, ¿dónde? Allá, mis complementos circunstancial de lugar. Y ya está. Hemos resuelto la página 238. Y aquí en esta práctica calificada, ya ustedes tienen que desarrollar, yo aconsejo desarrollarlo aquí para luego ir a ingresar al formulario y resolver en el formulario. A ver, aquí vamos a hacer un repaso, indicaciones para que ustedes puedan sacarse 20 en el formulario.
Muy bien, acá tienes este esquemita que te vas a guiar, es muy importante. Te aconsejo resolver aquí primero en tu práctica de calificada y luego ir por las respuestas en el formulario. Mira aquí este esquemita, con ello vas a trabajar. Por ejemplo, es muy entretenida la película de Woody Allen. ¿Cuál es el verbo? Es. Entonces, ¿qué es muy entretenida? La película de Woody Allen, sujeto, y todo esto es predicado. Entonces, aquí tenés el núcleo predicado, tienes que ver si es un verbo. Si es un verbo, todo este análisis de acá, tienes que ver si es predicado verbal. Bien, si es predicado verbal, si es con verbo copulativo, si es con verbo no copulativo. Bien, ya, listo. Entonces, aquí, ¿no? Simis es un verbo, entonces tiene un verbo predicado verbal, pero ahora tienes que ver si es con verbo copulativo o si es con verbo no copulativo. Ya, tienes que verlo ahí. Ahora, yo estudiaré ingeniería industrial. Acá tenemos el núcleo de predicado, ¿verdad? Que es un verbo. ¿Quién estudiará ingeniería industrial? Yo. Sujeto. Todo lo demás, predicado. Mis es un verbo, ¿correcto? Si es un verbo, tienes que ver esta parte del análisis. Bien, responde ahí ahora. Encuentra predicado e indica de qué clase es, si es predicado no verbal, nominal o adverbial. Rubén en la fuerza, Carmen en la alegría. Acá tenemos es, ya núcleo predicado, Rubén sujeto, es la fuerza predicado. Carmen la alegría, Carmen sujeto, la alegría es predicado. Uy, si la coma no puede ser núcleo, ¿quién puede ser núcleo? Entonces acá tú estás viendo que el verbo no, que el núcleo predicado no es un verbo. Entonces este es un predicado no verbal. Y para el predicado no verbal puede ser nominal si su núcleo es un sustantivo o un adjetivo, o puede ser adverbial si su núcleo es un adverbio. Tienes que analizar aquí. Bien, continuamos. Ahora dice, ¿cuál es el complemento circunstancial del lugar en Raquel duerme en su cama? Raquel duerme en su cama. Duerme sería núcleo del predicado, ¿verdad? Y ahí hay al sujeto y haya qué cosa el predicado, pero haya circunstancial de lugar. Recuerde que para circunstancial de lugar, ¿qué preguntas haces? ¿Dónde? Bien, y en el número 5, en Luisa compra flores para su mamá. ¿Qué estructura de predicado es lo subrayado? Vamos aquí que lo subrayado o entrecomillado va a ser para su mamá. ¿Ya? Entonces ahí tienes que hallar. Recuerda que los elementos del predicado pueden ser núcleo de predicado, pueden ser objeto directo, objeto indirecto, ya pueden ser circunstanciales y tenemos tiempo, tenemos lugar, tenemos modo, ya, y tenemos cantidad. Bien, ya, ahora, bien, en este link vas a ingresar, que va a estar publicado en el Classroom, precalificada de predicado. Miren aquí, tienes ahí la primera oración, debes indicar qué tipo de predicado es, la segunda, qué tipo de predicado es, la tercera, qué tipo de predicado es. Luego acá te habla sobre cuál es el complemento circunstancial del lugar en Raquel duerme en su cama, y el 5 en Luisa compra flores. Para su mamá, qué estructura de predicado es lo que está entre comillas, hallar ahí, marcar, enviar, resolverlo el día de hoy, por favor, hasta las 8 de la noche. No te olvides de copiar este esquema del predicado, estructura del predicado, correcto. Ya, luego resolver las prácticas, ingresar al formulario. Tú puedes, tú eres un campeón, una campeona. Papito Dios, quiero darte gracias por este nuevo día, gracias por tener a mi familia junto a mí. Amén. Muchas gracias por la atención prestada. Cuídense mucho a resolver su práctica y nos vemos el día miércoles.